Bienvenidos una vez más a su santuario del salseo. A ese rincón virtual donde no nos guardamos nada y destapamos los secretos más jugosos del panorama del espectáculo. Me siento extasiada de tenerlos aquí, listos para sumergirse en la carnita asada informativa. ¿Cómo los trata la vida? Espero que con una pizca de drama, porque hoy tenemos un banquete digno de reyes. Hoy, mis confidentes, vamos a hablar de una constelación de estrellas que, cuando se alinean, provocan un auténtico eclipse en redes sociales. Dos faros luminosos que han grabado sus nombres a fuego en nuestros corazones, no solo por su innegable talento individual, sino también por esa química, esa chispa, ese magnetismo que nos dejó boquiabiertos a todos. ¿Ya adivinan a quiénes me refiero? ¡Bingo! Hoy vamos a bucear en las profundidades del universo Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como cariñosamente los conocemos, el universo Kerem y Hande. Vamos a diseccionar, a teorizar, a revivir recuerdos que creíamos olvidados y, sobre todo, a intentar desentrañar el misterio que nos corroe por dentro. Aún late el amor del pasado con fuerza. ¿Hay rescoldos incandescentes bajo la apariencia de cenizas? ¿O simplemente se trata de recuerdos hermosos de una etapa ya superada, un capítulo cerrado en el libro de sus vidas? Agarren fuerte sus palomitas, porque vamos a emprender un viaje épico a través de su historia, sus momentos más emblemáticos, los rumores más persistentes, las indirectas, si es que existen, y todo el torbellino mediático que rodea a esta expareja que sigue siendo el pan nuestro de cada día en el mundo del salseo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de conjeturas y evocaciones, permítanme pedirles un favor monumental. Si eres un alma nueva en este canal, bienvenido a la familia, chismoso de mi vida. Te invito formalmente a que te suscribas a esta guarida de secretos, actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos cargados de chismes dignos de un culebrón, y que te unas a esta comunidad vibrante que ama el drama y la farándula con pasión desenfrenada. Y si ya eres uno de los nuestros, recibe mi gratitud infinita por tu apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos truje, que es el chisme en su máxima expresión. La historia de Kerem y Hande es de esas que parecen arrancadas de un cuento de hadas contemporáneo. Dos jóvenes rebosantes de talento, dotados de una belleza deslumbrante y irradiando carisma por cada poro de su piel, que se cruzan sus caminos en el set de una serie que, para colmo de males, o para fortuna nuestra, se convierte en un fenómeno global sin precedentes, Senkalkam, que para nosotros, hispanohablantes, es Love is in the air, un título que le viene como anillo al dedo. Desde el segundo uno, la química entre ellos era más que palpable, era una fuerza de la naturaleza. No solo en la pantalla, donde daban vida a Eda y Serkan, una pareja con una relación volcánica, repleta de altibajos dignos de una montaña rusa emocional, pero con un amor tan poderoso que era capaz de sortear cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. No, la química también emanaba fuera de las cámaras. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, las bromas llenas de picardía, los abrazos que parecían durar una eternidad, todo, absolutamente todo, indicaba que entre Kerem y Hande había algo mucho más profundo que una simple amistad y compañerismo profesional. Y claro, nosotros los fans, que nos transformamos en auténticos detectives privados cuando se trata de nuestros ídolos, comenzamos a atar cabos con una destreza digna de Sherlock Holmes. Las fotos que compartían en sus redes sociales, los vídeos detrás de cámaras que dejaban al descubierto su lado más humano y divertido, las entrevistas donde se dedicaban miradas que gritaban a los cuatro vientos lo que sus labios se negaban a confesar, todo era gasolina pura para el fuego de la especulación. Al principio, como es costumbre en estos casos, ellos negaban cualquier atisbo de romance. Insistían en que eran simplemente buenos amigos, que se llevaban de maravilla, que la química que veíamos en la pantalla era el resultado de su profesionalismo y de la excelente relación que habían cultivado. Pero seamos sinceros, nadie, absolutamente nadie, les creía del todo. Teníamos la certeza de que algo se estaba cocinando a fuego lento entre ellos, algo que iba mucho más allá de una simple amistad. Y entonces llegó el glorioso verano de 2021. Kerem y Hande decidieron emprender una escapada romántica a las paradisíacas Islas Maldivas. ¡Boom! La bomba explotó con una fuerza devastadora. Las fotos que publicaron en sus respectivas redes sociales, aunque no aparecían juntos en la misma imagen que cautela, dejaban meridianamente claro que se encontraban en el mismo lugar, disfrutando de los mismos paisajes de ensueño. Era imposible negarlo. Ya no podían seguir ocultando la verdad. Era oficial, Kerem y Hande eran pareja.
La noticia sacudió los cimientos de las redes sociales. Los fans estallaron en un júbilo incontenible. Por fin, el sueño que tanto habíamos anhelado se había hecho realidad. Eda y Serkan, la pareja de ficción que nos había robado el corazón, se había transformado en una pareja real, tangible, de carne y hueso. Durante el transcurso de su relación, Kerem y Hande no escatimaron en demostraciones de amor. Compartían fotos y vídeos juntos que derrochaban miel por doquier, se dedicaban mensajes cariñosos en sus redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales, demostrando ser un equipo sólido y compenetrado. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, el objeto de envidia de muchos y la adoración incondicional de todos. Pero, como suele suceder en el implacable mundo del espectáculo, la felicidad no está destinada a durar para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a propagarse como un reguero de pólvora. Se decía que la relación entre Kerem y Hande se había enfriado considerablemente, que ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, que existían problemas de fondo que amenazaban con dinamitar su unión. Inicialmente intentamos hacer oídos sordos a estos rumores. Nos aferrábamos a la esperanza de que fueran simplemente inventos de la prensa sensacionalista, que no había ni una pizca de verdad en ellos. Pero lamentablemente la triste noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían puesto fin a su relación. La noticia nos golpeó como un jarro de agua helada. Nos dolió profundamente ver cómo una de nuestras parejas favoritas se desmoronaba ante nuestros ojos. Nos preguntábamos qué había sucedido, qué había fallado en el camino. Pero como suele ocurrir en estos casos, nunca llegaremos a conocer la verdad completa. Las razones que motivaron su ruptura quedaron relegadas a la intimidad de la pareja, selladas bajo 7 llaves. Desde entonces, Kerem y Hande han seguido caminos separados, cada uno labrando su propio destino. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras profesionales, demostrando su talento innato y su dedicación inquebrantable. Han protagonizado nuevas series que han arrasado en audiencias, han participado en campañas publicitarias de renombre que han catapultado su imagen a lo más alto, han viajado por el mundo representando a prestigiosas marcas. Pero a pesar de que han transcurrido varios años desde su ruptura, el recuerdo de su relación permanece imborrable en la memoria colectiva de los fans. Y es que, como mencionaba al principio, la química entre Kerem y Hande era innegable, era palpable. Era algo que trascendía la pantalla, que se podía sentir en el aire, que nos contagiaba a todos con su magia. Y es precisamente por esta razón que, a pesar del paso del tiempo, seguimos haciéndonos la misma pregunta una y otra vez: ¿aún palpita el amor del pasado entre Kerem y Hande? ¿Existe una mínima posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse y que la llama del amor se reavive con más fuerza que nunca? Esta es la pregunta del millón, la que todos los fans nos morimos por responder. Y como suele suceder en estos casos, no existe una respuesta definitiva, una verdad irrefutable. Solo podemos especular, analizar las señales que nos llegan desde el mundo del espectáculo, interpretar las indirectas que quizás se lanzan el uno al otro a través de las redes sociales. A lo largo de estos años, se han producido varios momentos que han alimentado la llama de la esperanza en nuestros corazones, momentos que nos han hecho creer, aunque sea por un instante, que una reconciliación es posible. Fotos en las que se les ha visto coincidir en los mismos lugares al mismo tiempo, comentarios en sus redes sociales que parecen estar dirigidos el uno al otro, entrevistas en las que hablan de su relación pasada con una mezcla de cariño y nostalgia que nos enternece el alma. Por ejemplo, hace poco Kerem fue fotografiado en un evento luciendo un collar que guardaba un asombroso parecido con uno que Hande solía llevar cuando eran pareja. Las redes sociales se incendiaron al instante. ¿Era una señal subliminal? ¿Un guiño a su pasado en común? ¿O simplemente una casualidad sin mayor trascendencia? Asimismo, Hande ha sido vista en repetidas ocasiones luciendo prendas de ropa que, según los fans más observadores, Kerem le había regalado cuando eran novios. Otro motivo para la especulación descontrolada. ¿Acaso Hande conserva un recuerdo especial de esas prendas? ¿O simplemente le gustan y no le da mayor importancia a quien se las regaló? Además, en numerosas entrevistas que han concedido por separado, ambos han hablado de su relación con una madurez y un respeto admirables. Han reconocido que fue una etapa crucial en sus vidas, que aprendieron muchísimo el uno del otro, que guardan recuerdos imborrables de ese tiempo. Incluso en una ocasión, Kerem pronunció unas palabras que encendieron la llama de la esperanza en el corazón de miles de fans.
Le preguntaron directamente si creía en las segundas oportunidades en el amor, y él respondió con un enigmático, nunca digas nunca. Imagínense la reacción de los fans al escuchar esa frase. Fue como si un rayo de esperanza iluminara la oscuridad. Pero por otro lado, también existen señales que apuntan a que una reconciliación es un escenario poco probable, una utopía inalcanzable. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en el transcurso de estos años. Han aparecido fotos y vídeos de ellos en compañía de otros hombres y mujeres, disfrutando de su compañía y compartiendo momentos de complicidad. Además, tanto Kerem como Hande han declarado en diversas ocasiones que están completamente enfocados en sus carreras profesionales, que no tienen tiempo para el amor en sus vidas, que están disfrutando de su soltería y exprimiendo al máximo esta etapa de sus vidas. Entonces, ¿qué podemos concluir después de analizar todas estas evidencias? Aún late el amor del pasado entre Kerem y Hande con la misma intensidad que antes. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos conocen la respuesta verdadera a esta pregunta. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que su historia de amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones, una marca imborrable que permanecerá para siempre en nuestra memoria. Nos enamoramos perdidamente de su química arrolladora, de su complicidad palpable, de su amor que trascendía la pantalla y se convertía en una realidad tangible. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de ese amor sigue vivo en nuestros corazones, alimentando la llama de la esperanza. Quizás algún día el destino, caprichoso y juguetón como es, decida volver a juntar sus caminos. Quizás no. Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la última palabra. Pero mientras tanto seguiremos soñando con una posible reconciliación, recordando los momentos más hermosos y emotivos de su relación y apoyándolos incondicionalmente en sus carreras individuales. Y hablando de sus carreras profesionales, es de justicia reconocer que tanto Kerem como Hande son dos profesionales excepcionales, dotados de un talento innegable y una dedicación encomiable. Han demostrado su valía en cada proyecto en el que han participado, cautivando al público con su carisma arrollador y su profesionalidad impecable. Kerem, por ejemplo, ha protagonizado numerosas series de éxito que han arrasado en audiencias, como Gunes y Beklerken, Seref Meselesi, y por supuesto, Senkalkapm, la serie que lo catapultó a la fama mundial. También ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas como Kanfeda y Eflatun, demostrando su versatilidad como actor. Además, es un activista comprometido con diversas causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes y defender los derechos de los más vulnerables. Hande, por su parte, también ha forjado una carrera brillante y exitosa. Ha protagonizado series que han conquistado al público como Gunes Inkthlar, Ask Laftanan Lamaz y Alka, demostrando su talento y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes entre sí. Además, ha sido imagen de importantes marcas de renombre internacional, participando en campañas publicitarias que han consolidado su imagen como una de las actrices más influyentes del panorama actual. Hande también es una apasionada del arte, dedicando su tiempo libre a pintar y dibujar, actividades que le permiten expresar su creatividad y su sensibilidad artística. Así que independientemente de lo que suceda en sus vidas sentimentales, podemos estar seguros de que tanto Kerem como Hande seguirán brillando con luz propia en el firmamento del espectáculo. Son dos estrellas que tienen mucho que ofrecer al mundo, y que seguirán cautivando al público con su talento, su carisma y su profesionalidad. Y bueno, mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este exhaustivo repaso por la historia de Kerem y Hande, y que hayan saciado su sed de salseo con nuestras especulaciones y análisis. En resumen, hemos recordado cómo se conocieron, cómo surgió el amor entre ellos, cómo vivieron su relación de cuento de hadas, cómo fue su ruptura y cómo han seguido sus vidas por separado. Hemos analizado las señales que podrían indicar una posible reconciliación, y también las señales que apuntan a que ese reencuentro es poco probable. Hemos reconocido el talento y el carisma innegables de Kerem y Hande, destacando sus logros profesionales y su impacto en el mundo del espectáculo. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro amor incondicional y nuestro apoyo inquebrantable a esta expareja que sigue robándonos el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta emoción. Nante aventura del salseo y el chisme. Ustedes son los mejores fans del mundo, y los quiero un montón. Ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Creen que aún palpita el amor del pasado entre Kerem y Hande?
¿Existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado y exploren nuevas oportunidades en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy ansiosa por leerlos todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del chisme y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir haciendo crecer esta comunidad de chismosos y chismosas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de salseo, drama y sorpresas. Y también no duden en seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes, mis chismosos favoritos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos y noticias impactantes. Hasta la próxima y que el salseo los acompañe. Besos.